Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, válido entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020 durante 60 minutos en la versión completa, un poquito menos en la versión podcast en Spotify y un poquito menos todavía en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar repasando la actualidad de la Argentina y el mundo, tratando de ver cuáles son los temas que a nosotros al menos nos interesa. Hacemos periodismo sin dobleces, sin lados oscuros. Esa es la propuesta semana tras semana. En la versión podcast hay algo de música. Tenemos también a Eduardo Freddy con la información deportiva. Muchas noticias que estaremos repasando durante 60 minutos. Si te parece, comenzamos ya con la actualidad nacional. Bien, ¿cómo está la Argentina por estos días? ¿Cuáles son los temas que a nosotros más nos parecen importantes o nos parecen más importantes? Ahí quedó mejor. Los que creemos que merecen, desde nuestro humilde punto de vista, algo de discusión y análisis. Por supuesto, el tema coronavirus, que aunque, como venimos planteando en los últimos programas, la primera ola que estamos viviendo acá en la Argentina está bajando, todavía estamos hablando de cerca de 120 fallecidos por día. El número es muy alto y demuestra que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, la primera ola fue muy larga en la Argentina, muy larga en general en el continente, en América Latina, y el número de fallecidos sigue siendo muy alto, y esto nos tiene que preocupar porque parecería que en Europa, hay algunos datos, después lo hablamos en el bloque internacional, ya se está viendo una desacelerada de la segunda ola, que fue un pico enorme, pero ya hay, bueno, por supuesto con cuarentenas y con encierros y toques de queda, pero lo han logrado controlar. La Argentina está, el otro día miraba los números, y si bien estamos bajando, el panorama es parecido a agosto. El número, o a julio, ¿no? El número de infectados, contagiados y el número de fallecidos por día se parece a los datos que teníamos en agosto cuando estábamos en el pico creciente. Así que esto todavía sigue siendo muy alto, hay algo de estacionalidad, nosotros lo venimos diciendo, sin ser especialistas. La mayoría de los epidemiólogos, inmunólogos están reconociendo que en el verano del hemisferio norte los casos bajaron. Se habla de que tiene que ver con que la gente está más afuera, con que las casas están más ventiladas. Quizás tenga que ver con que el virus puede sobrevivir menos tiempo en el aire por los rayos ultravioletas del sol, porque la mayoría de los informes están también planteando esto, que la luz ultravioleta tiene la capacidad de matar al virus, así que en verano el sol emite más ondas ultravioletas, y esto podría hacer que el virus en el aire, o el virus en superficies, al menos en el exterior, tienda a circular menos o a morir con más facilidad. Si pudiéramos usar la palabra morir para los virus, porque los virus no son seres vivos, pero independientemente de toda esta especificidad técnica, quizás sean algunos de los motivos por los que en el verano del hemisferio norte y en el verano del hemisferio sur los casos parecen disminuir. Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿qué está pasando o qué estamos pensando hacer para marzo o para febrero o para abril, cuando quizás podamos tener segunda ola? Y estaremos pensando en algunas alternativas, por ejemplo, porque pasó de marzo a marzo un año, y si alguien fuera a escuchar, tuviera ganas de escuchar los programas y lo que discutíamos acá en el Redondel cuando empezó la pandemia, era: hay que pensar el tema del transporte público. Quizás sea tiempo de que este año se empiecen a ofrecer más micros, más trenes, más alternativas de transporte. Bueno, apareció el tema de las bicicletas, pero la verdad, el transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires no hay nada. No tenemos
novedades con respecto a subterráneos, novedades con respecto a trenes urbanos, no es que hay más coches en funcionamiento. Se confirmó que para descomprimir esto las empresas de colectivos o el Estado invirtió, o sea, no hay nada. No hay nada en ese nivel que permitiría pensar en... se apuesta todo a la vacuna, quiero decir en líneas generales, y a largo plazo todavía hay algunos temas sobre los que no se está pensando. El otro tema es educación, ¿no? Tanto se habla de volver al espacio escuela, porque ustedes saben, yo soy profesor, lejos estoy de creer que no hubo clases. Trabajé muchísimo todo este año y la mayoría de mis compañeros, colegas, profesores, docentes, trabajaron arduamente en seguir con las clases en todos los niveles, pero ok, hay que volver al aula física. ¿Cómo podemos hacerlo? Y estamos pensando en cómo implementar la estructuración de grupos reducidos, burbujas de 10 alumnos, más espacios físicos para que los grupos que son 20, 30 chicos puedan distribuirse, sistemas de transporte, para que los chicos que entran en distintos horarios, y esto ya está pasando en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, puedan acceder, porque en una familia cuando hay 2, 3 hermanitos que entran a las 8 de la mañana, salen a las 12, 1 del mediodía o están todo el día en la escuela, la familia los lleva en un horario. ¿Cómo los lleva y los retira? ¿Cómo se piensa que los chicos con distintos horarios van a poder acceder a la escuela, especialmente en escolaridad primaria? Aunque en secundaria también este fenómeno se da. ¿Estamos pensando en contratar más docentes o en minimizar los riesgos de circulación de virus, especialmente en la Argentina, con una estructura como la de los colegios secundarios, en las que los profesores vamos de una escuela a la otra, vamos de un transporte a otro? ¿Alguien está pensando en esto de, bueno, facilitar de alguna manera un regreso a una escuela, a las escuelas, a los edificios, con protocolos que eviten el contagio de los chicos, de sus familias, de los docentes, y la posibilidad de cumplir con los protocolos similares que se están aplicando en buena parte del mundo, o no tanto? Hay más espacios, hay opciones de movilidad, hay sistemas mixtos, hay alternativas. Algunas instituciones, sobre todo universitarias, terciarias, sí están pensando en sistemas pedagógicos mixtos que durante 2021 en algún nivel impliquen presencialidad en lo que se necesite y en lo que pueda no ser necesario, formatos remotos o virtuales. Se está avanzando en estas opciones que para lugares como Buenos Aires, ciudades grandes como Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, que son tan complicadas, ¿no? Porque todo implica transporte público, movilidad. ¿Se está pensando en esto o nada de todo esto? ¿O lo estamos pensando y lo hablamos solo los docentes? No lo escucho tanto en los medios, no sé qué estará pasando en los gobiernos, pero bueno, acá lo planteo porque me parece que es un tema interesante para seguir pensando en lo que podría venir con la segunda ola. La Organización Mundial de la Salud dijo que Europa no planificó su segunda ola. Dijo algo así como, bueno, tuvieron un pico enorme, la primera ola, abril, bajaron los casos, se sacaron los barbijos, circularon, se fueron de vacaciones, disfrutaron del verano, pero no pensaron que iba a haber una segunda ola y no planificaron cómo volver, cómo iban a ser esos protocolos, y a partir de ahí buena parte de los confinamientos abruptos con muchos problemas en Europa, porque no pensaron, dijo la Organización Mundial de la Salud, que iba a haber una segunda. Acá en el Redondel venimos diciendo, la gripe española del 18 tuvo 3 olas, la más terrible fue la del medio, la segunda. En Estados Unidos ya se habla en algunos estados de tercera ola. Bueno, repasando acá en voz alta los temas que creemos que nos tienen que ocupar y preocupar y que tienen que ver con el coronavirus. Transportes, el sistema educativo,
Lo que va a pasar con, quizás más a largo plazo, las estructuras urbanas. El otro día leí un informe que mostraba cómo creció el consumo en lugares como los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bajó en lo que va de la pandemia, en Microcentro, en San Telmo, en las zonas céntricas, pero por otra parte en Agronomía, Villa del Parque, el consumo creció, incluso creció más o hay más movimiento de consumo que prepandemia. Es súper interesante estos datos, que lo que están demostrando es que con el home office, de la misma manera que un lado de eso es que el microcentro, la calle Florida, no tenga actividad, no tiene turistas, no tiene oficinistas, del otro lado, el Gran Buenos Aires, los barrios, la zona oeste, la zona sur, la zona norte, tiene comercio, porque hay mucha gente que lo que antes consumía en capital cuando venía a trabajar, ahora lo consume en su lugar en el que vive. Hay estudios que están planteando cuánto van a caer en las grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, en Estados Unidos, informes muy interesantes que plantean que muchas empresas van a seguir con la modalidad home office, independientemente de que termine la pandemia, y por ende los microcentros en los que vive mucho oficinista que se tuvo que mudar para no viajar 1 hora y media, bueno, los alquileres van a tener que bajar, que esto de vivir en las grandes urbes, que suele ser caro y ha sido históricamente caro, se va a dar un fenómeno inverso. La gente va a poder vivir a 1 hora y media, 2 horas, incluso a mayores distancias, porque buena parte de los trabajos se van a poder resolver en forma remota. Por ende, también lo urbano tiene que cambiar o va a cambiar. También el consumo, el comercio, y este sería uno de los grandes temas para pensar, ir pensando qué va a ocurrir con toda una zona de la ciudad de Buenos Aires que se ha quedado sin clientes. Quizás vuelvan los turistas, pero los oficinistas volverán una vez que termine la pandemia, o ya no tendrá tanto sentido, o en qué porcentaje volverán. ¿Alguien está pensando todo esto? ¿O simplemente nosotros acá en el redondel, en este humilde espacio, discutiendo un poquito sobre algunos de estos temas? Otro de los temas que tienen que ver con coronavirus y que tiene que ver con lo que todavía nadie pensó, aunque llevamos 9 meses de esto, es lo que ocurre o lo que ha ocurrido con el caso de esta nena Abigail en el límite con la provincia de Santiago del Estero, lo que hemos visto en Formosa, el tema de los límites provinciales, como si la Constitución no planteara que hay libre circulación, que tiene que haber algún protocolo, que se puede pedir un certificado, pero tiene que ser expeditivo, porque llevamos 9 meses y en el momento de la cuarentena más cerrada y del pánico al virus, podríamos llegar a entender que las provincias, incluso los municipios, entraran en una especie de paranoia como ocurrió, hicieran retenes, trataran de cerrar para no tener casos, no cerrar los límites de los municipios. Eso ocurrió, ¿no? Pero era abril, era mayo, estamos en noviembre, estamos con la ola en descenso y todavía esto no se regularizó, no se pensaron protocolos, no se le dieron capacitaciones a las policías provinciales para saber en qué casos sí, en qué casos no, qué circunstancias, qué se tiene que resolver, para que la gente pueda, para que se puedan entender circunstancias, que no todas son las mismas, que no es lo mismo el turismo, moverse por moverse, transitar sin ninguna explicación, que tener un protocolo, un certificado, una declaración jurada, un cuadro de salud. O sea, miles de matices, como la vida, que está llena de matices, para que las provincias, dentro de sus autonomías, con el gobierno nacional, decidan, definan, establezcan normas que permita que todo esto fluya de una manera relativamente más lógica y no estemos viendo varados de una provincia a la otra porque no pueden entrar, o policías que dicen no, usted no entra porque no, y lo que está ocurriendo con
esta familia y esta nena que es llevada a UPA por su papá, estas imágenes vistas en televisión, en este nivel. Reitero, me parece que cuando todo era un pánico incontrolable y no sabíamos nada y no se podía pensar y protocolizar, qué palabra inventada, es entendible. Pero en noviembre, que esto no esté normalizado, regularizado, ordenado, para entender y aplicar el más común de los sentidos, que como decimos siempre es el que lamentablemente más rápido se pierde y menos gente tiene, ¿no? Cuando uno empieza a prestar atención parece que es el sentido común es el que más cuesta entender. Vamos a hablar de algunos otros temas. Siempre hablamos de coronavirus porque sin dudas es el tema más importante. Reiteramos, 100 y pico de muertos todos los días. Si este no es el tema más importante, ¿cuál es? Habrá medios que elegirán no hablar de eso, pero acá seguimos entendiendo qué es lo más importante. Y lo importante es que tenemos mucha gente que sigue enferma y falleciendo en la Argentina por causa de todo esto y todos los temas que están alrededor. Pero no son los únicos. Quería hacer referencia a algunos otros temas que me parecen interesantes. En estos días que ya empieza el calor, está faltando agua en La Plata por las famosas cianobacterias. No sé si escucharon hablar de estas, antes se creían que eran algas, son bacterias verde fosforescente que aparecen en los ríos como consecuencia de la contaminación, esencialmente de que el motivo de que estén en el agua es que hay cantidad de materia viva, muchas veces el resto de productos del agro, muchas veces incluso fertilizantes que se usan en los cultivos, que van a los arroyos, van a los ríos, y ahora han llegado al río de la Plata, al río Paraná. Bueno, en La Plata no hay agua porque no se puede sacar el agua del río, porque estas bacterias son tóxicas. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿no es tiempo realmente de discutir y pensar y hablar del tema ecológico, ambiental, en serio, y darle la gravedad que merece? Porque 10, 11, 13 millones de argentinos dependemos del agua del Río de la Plata para bañarnos, para tomar, para consumir, y el Río de la Plata, por ejemplo, corre alto riesgo de que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, hasta que no cambie el clima, hasta que estas cianobacterias no se muevan porque llueva y se corre el agua, quiero que la gente tome dimensión. En otros lugares, el problema, que tomemos dimensión, yo quiero que la gente, ustedes, nosotros, tomemos dimensión. En otros lugares hay sequías, se cuida el agua tremendamente en Los Ángeles porque es un desierto, en Mendoza, en cantidad de lugares del mundo no hay agua porque no llueve, cuesta muchísimo en cuanto a dinero y cuesta muchísimo tenerla, acceder al agua. Acá hay agua, tenemos ríos, lagunas, arroyos, tenemos agua dulce en la zona de la pampa húmeda, tenemos los acuíferos, tenemos agua, pero la tenemos que cuidar porque si la tenemos y está contaminada como para no poder usarla, este es un gran tema. Por eso quería tratarlo en el inicio, porque tampoco se está hablando y no se habla tanto, bueno, en La Plata no hay agua, parece un tema menor, entre otros tantos. Volverá ahora, estamos esperando. La pregunta no es esperar que el clima cambie, la pregunta es, o lo que deberíamos pensar es el origen del tema. ¿Qué controles hay sobre lo que llega al Río de la Plata, sobre lo que se está utilizando? ¿De qué manera estamos pensando en cultivos ecológicos, en cultivos que no impliquen fertilizantes, agroquímicos? Porque estos son los resultados. ¿Qué tiene que ver? Es como la otra cara de los incendios de los que hablábamos hace no muchas semanas y que claramente se tocó de manera marginal en los medios. Aquí en Buenos Aires solo los días en los que vino viento norte y se sintió el humo, pero mayormente no fue tema en los medios, más que para mostrar las imágenes y lo que ocurría en Rosario. Terminaron los incendios, listo,
ya está. Y ahora el Congreso en estos días va a definir qué ocurre con esta ley que debería, si todo sale bien, imposibilitar que se vendan las tierras incendiadas o que se construya algo sobre tierras incendiadas por 60 años. Y esto pondría incluso un límite a aquellos que incendian a propósito, que nosotros sabemos que es así. Incendian a propósito para construir, para expandir frontera agropecuaria, frontera ganadera. Así que creo que son de los temas de estos días, de estas horas, sin dudas de los más importantes. Y quedan varios otros, antes de ir a escuchar un poco de música. Me parece que tenemos que parar 2 años, como dice una vieja frase, los que somos más grandes, hay que parar 2 años de banalizar lo nazi y hacer referencias, digamos, de acusar todo el tiempo a todo el mundo de nazi, de un lado o de otro lado. Acá parece que la oposición acusa, a ver, no en forma oficial, sobre todo en redes, en medios, algunos periodistas, ¿no? Hay como una idea instalada de que el gobierno es nazi o la oposición es nazi, el oficialismo es nazi, el peronismo es nazi, el PRO es nazi. Hay muchas palabras más exactas, más precisas para definir o para hablar de las políticas o las visiones o las maneras de pensar de oficialismo y de oposición, que por otra parte es bastante heterogéneo esto, porque no todo el mundo piensa lo mismo, ni dentro del oficialismo ni dentro de la oposición. Se puede ser conservador, se puede ser tradicional, se puede ser de derecha, se puede ser progresista, no sé, se pueden ser miles. Pero bueno, la palabra nazi es una palabra un poco fuerte que se está usando últimamente con mucha liviandad. El nazismo implicó bastante, no voy a dar clase de qué implicó el nazismo, pero sí estoy notando que hay como una banalización del uso de la palabra que es peligrosa para acusarse de un lado al otro. Y en algún punto, si bien hay nazis en todas partes, me parece un poco peligroso y genérico, o puede haber nazis en todas partes, que se acuse de un lado y del otro de esta manera tan liviana. Otro tema, después si quieren hablamos, es esta idea de que debatir ideas o hablar de las ideas que la gente tenga, sean las ideas que sean, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en los medios, en cualquier lado, implique querer adoctrinar gente, que ese sería otro tema bastante interesante para discutir, que me parece que se pueden discutir ideas y puntos de vista, y que eso incluso ocurre en las escuelas primarias, secundarias, universitarias. Los alumnos discuten ideas, los profesores muchas veces dan sus puntos de vista a los chicos, y eso no implica que nadie tenga vocación de lavarle el cerebro a alguien. Ni los alumnos a los profes, ni los profes a los alumnos, ni los chicos, no es necesariamente tan lineal. Me parece que hay también una exageración y un desborde en eso. Vamos a escuchar un poco de música. Seguimos en un rato aquí en el Redondel. No te vayas. Ya estamos en el bloque del medio del programa. El momento para recordarte de qué manera estamos en contacto. Ante todo, tenemos un blog que es elredondel.wordpress.com. Allí está toda la información del programa, las redes, desde ahí podés escucharnos, vernos en nuestro canal de YouTube. Toda la información que ahora te voy a dar la encontrás en elredondel.wordpress.com. Estamos en Twitter y en Instagram como @elredondel y en Facebook como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Así que en las 3 principales redes sociales nos encontrás. También podés visitarnos y seguirnos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/elredondel, o en Spotify, la versión podcast. Cada programa nuevo, directamente ahí nos buscás como El Redondel Periodismo sin lados oscuros, y desde el blog ahí tenés el link para encontrarnos, le das clic y automáticamente vas a poder acceder al podcast y suscribirte. Podés escribirnos correo electrónico también a elredondel@gmail.com
.com para lo que tengas ganas. ¿Y qué me queda? Nada, y también puede ser que nos estés escuchando en alguna radio, porque hay varias emisoras que en distintos puntos de la Argentina incluyen el programa en su emisión. Así que, si es así, hay que sintonizarnos la semana que viene en el mismo día, mismo horario, misma frecuencia. Habrá un nuevo programa de El Redondel. Y las radios que quieren escuchar pueden, incluir el programa, nos tienen que avisar y listo, no pasa nada, es gratis, lo pueden descargar, está el link de descarga. De hecho, también desde el blog tenés el link de descarga si lo querés descargar. Las opciones para escuchar, para compartir y hacer circular el programa son todas las que quieras. Por último, me encontrás en redes sociales como @Nelevi, Nele_I, tanto en Twitter, en Instagram y en todo el resto de las redes. Mi nombre es Nicolás Elevi, lo dice la apertura, lo vuelvo a decir ahora y no mucho más. Ahora vamos a escucharlo Eduardo con la información deportiva. Estamos con el bloque de deportes, luego tenemos internacionales, un repaso sobre algunos temas que nos quedan para el cierre, el final, y todavía nos queda un ratito de programa. Este programa que ya está terminando el programa y nosotros, noviembre, empezando el último mes de este olvidable o inolvidable 2020. ¿Cómo está el mundo? Igual de mal que siempre, y las noticias que nos parecen importantes en estos días, por supuesto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Finalmente Donald Trump da el paso y dice, ok, voy a seguir con los reclamos judiciales, pero voy a empezar la transición para que en enero finalmente Joe Biden y Kamala Harris asuman el gobierno en los Estados Unidos. Habrá que seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en la mejor democracia del mundo, que como verán todavía incluso no conocemos el resultado de algunos estados en los Estados Unidos, no se sabe todavía el escrutinio final. Y piensen, para que tengamos en claro, yo, ustedes, todos nosotros, que en buena parte de los Estados Unidos se vota en forma electrónica, y si no, bueno, ahora con el voto, siempre ocurrió el voto por correo, pero piensen qué efectivo en serio es el sistema de control, chequeo, escrutinio definitivo, escrutinio provisorio en la Argentina. Cuando tenemos algo que anda mal, que tenemos muchas cosas, las tenemos que decir, pero la verdad el sistema electoral argentino de voto obligatorio, donde vota el 80% de la gente vota en una única jornada, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, es un golazo. El escrutinio provisorio del escrutinio definitivo finalmente nunca da diferencias muy extremas. Tenemos un sistema multipartidario. La mayoría de las veces podemos encontrar 10, 12 boletas con fiscales por partidos políticos, con ciudadanos cumpliendo los roles, y es un golazo. Funciona muy muy bien desde que volvió la democracia, y creo que antes tampoco, esencialmente esto de denuncias de fraude, algún caso, algo concreto, pero la verdad no ha habido. En otros lados, otras noticias que me parecen interesantes ir reflexionando o pensando. En España el gobierno está hablando de navidades de no más de 6 personas. ¿Pasará algo similar acá en la Argentina? ¿Estarán pensando en qué recomendar para cómo vivir la Navidad en nuestro país? Me parece que esto del espejo es interesante discutirlo. España está aparentemente saliendo de la segunda ola. Cayeron a la mitad en 2 semanas los contagios, pero para los anticuarentena, ¿cómo lo lograron? Con toques de queda, ¿no? Con esta idea de salgan, pero hasta cierto horario y luego todos adentro, y cierre de prácticamente todo en los horarios, sobre todo el entretenimiento, discotecas, boliches, restaurantes, todo después de confinamientos muy estrictos, quizás durante el día un poco más flexible, pero durante la noche, que aparentemente, como venimos diciendo, era el momento en el que más gente joven se movía y más gente joven contagiaba. Así que
Eso está ocurriendo en España, me parece interesante tomarlo para pensar cómo transitaremos las fiestas acá y si habrá alguna invitación o sugerencia formal, porque es 24 de noviembre, falta un mes. Si el gobierno quiere recomendar algo de una manera medianamente organizada, el gobierno nacional, municipal, provincial, en cada caso, porque la situación epidemiológica no es la misma en todo el país, es momento de que estén ya comunicando, ¿no? Ya diciendo a la gente, acá en esta ciudad, en esta provincia, en este municipio, la recomendación para las fiestas es esta. Por supuesto, sabemos que quien la quiera cumplir, la cumplirá y quien no, no, pero por lo pronto explicar y justificar y dar argumentos. Otras noticias que me parecen interesantes vienen de América Latina. Jeanine Áñez fue presidenta de Bolivia en ese gobierno de facto de un año, no sé qué habrá pensado, ahora terminó su gobierno, volvió la democracia, ganó el mismo partido que había derrocado y llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo que acá en el Redondel contamos, en el Durante y todos los medios contaron buena parte, las masacres de Sencata y Sacaba que ocurrieron apenas algunos días después del golpe de Estado y que estos asesinatos que fueron mayormente a gente que salió en defensa del gobierno derrocado de Evo Morales, terminó con 36 personas asesinadas. Recuerdo, ¿no? Periodistas argentinos que seguían Twitter y contaban cómo se escondían la gente del pueblo que había sido atacado por las fuerzas de seguridad, militares, nada muy raro, nada que no sea lamentablemente en algún punto muy latinoamericano, en una iglesia con los cadáveres. Recuerdo esa cobertura, seguirla por Twitter, ¿no? La gente encerrada en una iglesia con los cuerpos de sus propios familiares, tratando de que no ingresaran. Bueno, ahora llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de que la justicia ordinaria o incluso el Congreso, no me pregunten por qué, pero el Congreso puede juzgar a Áñez o debería juzgarla también. Eso no lo entiendo muy bien porque ya no sé cómo es la ley en Bolivia, no es presidenta. Pero bueno, ahora, digo, qué poca capacidad de entender la historia, ¿no? Porque Jeanine Áñez pudo haber tomado la decisión de, obviamente no estaba a favor del gobierno de Evo Morales, pero hacerse cargo, y colaboró con su derrocamiento, asumió, pero ella ya estaba a cargo de la presidencia, y ¿por qué quedarse con la carga de una, o sea, si venía a unificar, pacificar el país, quedarse con la responsabilidad de una masacre, de una matanza, siendo ella presidenta de la nación o del gobierno? Algo que muestra también los tiempos convulsionados que vivimos luego de lo que pasó en Perú es lo que está pasando en estos días en Guatemala, con la gente pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, que aprobó un gran paquete, un presupuesto que endeuda al país, bueno, un presupuesto económico que generó que saliera mucha gente en forma pacífica, como siempre, mucha gente en forma pacífica a pedir la renuncia. Son tiempos de movilizaciones, ya lo venimos diciendo, coronavirus, pandemia, encierro, y mientras todo esto ocurría, grupos más radicalizados, siempre los va a haber, incendiaron el Congreso. Finalmente el Congreso dio marcha atrás y desaprobó el presupuesto. Ahora habrá otro presupuesto, se verá en qué deviene, pero tenemos Perú, tenemos Guatemala, tenemos Chile y tenemos Colombia en otro país del que muchas veces no hablamos, pero en este fin de semana que pasó, en 12 horas 13 personas fueron asesinadas en 2 regiones del país, en Betania, en Antioquia y en Cauca, en masacres. ¿Qué son las masacres? Es un grupo de personas armadas llega a un lugar y dispara. Dispara, no saben por qué, ni quién, ni en el marco de qué. Se cree que tiene que ver con paramilitares o con drogas, temas endémicos en Colombia. Pero
es un fenómeno que está creciendo. Contamos algunas. En esta oportunidad, un grupo de recolectores de café en una finca que estaban recolectando café, eso lo que ocurrió en Antioquia, y en Cauca, en un bar. Entraron gente armada a un bar y dispararon. Murieron 5 personas. Estoy hablando de fallecidos, no solo heridos. Imagínense que es al voleo. Ha ocurrido hasta en fiestas en casas privadas. Llegan personas armadas, entran y disparan. ¿Quién, por qué, cómo, qué se puede hacer? Es escalofriante realmente pensar, esto está ocurriendo en Colombia y quería simplemente contarlo. Por último, una noticia del diario El País que me llamó la atención porque yo enseño periodismo y uno habla de esto siempre, ¿no? De cómo las noticias a veces son siempre las mismas. Una noticia que publica el diario El País dice que encaramarse a un abedul en los bosques de Siberia para poder estudiar online con las clases en remoto por la pandemia, se los leo textual como lo escribió el diario El País, y una conexión a internet pésima en su aldea, Alexei se ha hecho famoso por subirse a un árbol de 10 metros a temperaturas bajo cero a descargarse las lecciones. La cantidad de notas, historias que hemos visto durante esta pandemia de chicos que quieren estudiar, chicos, chicas que quieren estudiar online, no tienen internet y se suben a una antena, al techo, un árbol. Y ocurre en América Latina, en Europa, en Siberia, en el mundo, y son noticias, ¿no? Pero la noticia no es acá hemos tenido en estos días historias similares, pero cómo se replica lo que es noticia en todas partes del mundo es más o menos parecido, por eso me llamó la atención y la guardé porque quería compartirla. Bueno, ya estamos, separamos y hacemos el cierre del programa y estamos terminando. Solo unos minutitos para irnos, para terminar este nuevo encuentro de El Redondel, algunos temas interesantes para terminar el programa y que hay que prestarle atención en estos días. Volvió la discusión por la megaminería en Chubut. Hay manifestaciones en varias partes de la provincia por el intento del gobierno ante la falta de dinero efectivo. Hay problemas graves desde hace tiempo en la provincia por habilitar especialmente la megaminería o la minería a cielo abierto, que hay una ley que lo prohíbe. Es un tema que me parece interesante para discutirlo. El otro es el debate en estos días. Hay mucha actividad en el Congreso, en el Senado. El impuesto a las grandes fortunas es sin duda uno de los temas de los que se va a estar hablando. El futuro del procurador Daniel Rafecas, si es que finalmente se convierte en procurador, si habrá una reforma de la ley para que sea procurador con una mayoría simple o no, está también esto en discusión. Otro de los temas que me parece interesante discutir es el de las fiestas clandestinas, que en estos días estamos hablando mucho por el tema del COVID, pero hay que recordar que más allá del COVID y de la pandemia, 1.500 personas haciendo una fiesta en un lugar sin ambulancia, sin seguridad, sin matafuego, sin ningún control. Es una fiesta clandestina en general, peligrosísima en general. Sin la pandemia también hubiera sido peligrosa. Me parece que ahora abundan y hay por todos lados, pero es un tema que bien vale la pena hablar. Nos hemos cansado de contar historias de tragedias en este tipo de fiestas multitudinarias que no tienen, no es solamente el contagio del coronavirus, sino que, reitero, si ocurre algo, no hay nada, no hay nadie, ocurren en cualquier lugar, no hay protocolos. Son temas que me parece interesantes para pensarlos, reitero, más allá de la pandemia. Y no mucho más para cerrar. Había guardado un par de títulos locos de esos que uno se encuentra cuando preproduce un programa de radio. Por ejemplo, la controversial foto de una diputada mexicana que revolucionó las redes sociales, o jubilaciones, ¿por qué un experto dice que va a generar un lío bárbaro? Y el último que me encantó, dolor en Dragon Ball Z, murió Kirby Morrow, la voz de Goku, como si Dragon Ball Z fuera un lugar. Qué raro que se está escribiendo últimamente en los medios. Son historias
textos rarísimos, muy difíciles de entender. Nosotros hemos terminado con nuestra aventura semanal que hemos dado en llamar El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Recuerden, acordate, estamos en elredondel.wordpress.com, en Spotify, absolutamente en todas las redes, en Twitter, Instagram y en Facebook, @elredondel y @elredondelperiodismo en Facebook. Mi nombre es Nicolás Elevi y me encontrás en mi canal personal, bueno, en las redes, por supuesto, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y semana tras semana con este pequeño pero potente programa de radio, de tele, que hemos dado en llamar El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Tengan buena semana, sigan cuidándose, hagan lo que puedan para estar bien, y si todo está como tiene que estar, en una semana, el próximo fin de, hay un nuevo programa, un nuevo encuentro. Gracias y besis. Chau, chau.